Buenos días, profesor. Este es el video de sustentación del primer laboratorio de redes. La primera actividad consistía en configurar Wireshark para nuestro computador y esto lo hicimos siguiendo la guía y el video recomendado en la guía. Ahora, la segunda actividad era analizar las conexiones HTTP, las solicitudes HTTP, entre un host y un servidor web. Bueno, el desarrollo, primero abrimos un navegador y accedimos a la página de la Universidad del Cauca. Después refrescamos esta página y después abrimos otra página que es la de telemática. Primero vamos a ver las solicitudes web, las solicitudes HTTP. Entonces, como vemos, le presenté las dos tablas que se llenaron en el informe, en la cual está la información de ambas páginas. Lo que nos pareció más curioso es que para la página de Unicauca se está utilizando HTTPS, ya que podemos ver que el puerto es 443. Y para la página de telemática se está utilizando solo el protocolo HTTP porque el puerto es 80. De todas maneras, permanecen en una misma máscara y cambia es el número del host. Ahora podemos ver el virtual, podemos observar que el cliente inició la comunicación, ya que mi computadora de IP 192.168.20162 fue la que envió la bandera SIM, el paquete del segmento SIM. Luego el servidor respondió con un SYNC ACK y finalmente el cliente, o sea mi computadora, respondió con un ACK. Este intercambio nos permitió ver lo que habíamos visto de Three-Way Handshake y estableció la conexión entre el cliente y el servidor. Si lo queremos ver más a fondo, la secuencia que envió mi computadora al principio fue 0, a lo que respondió el navegador con una secuencia igual a la mía 0, pero con una 1, y después la respuesta de mi computador fue una secuencia 1-1. Digo, una secuencia 1 con una 1. También al final verificamos el cierre de la sesión y esto se evidenció en Wishchat cuando apareció en el segmento TCP con las banderas FINC y ACK, donde fue el cliente quien inició el cierre, como lo podemos ver en la imagen, y esto lo podemos comprobar también porque FIN está en 1. Siguiendo, podemos ver las capas. En esta primera actividad vimos el encapsulamiento de los protocolos, vimos las capas de los protocolos donde, por ejemplo, para este primer ejemplo de la página, vimos que para la capa de enlace se utilizó un Ethernet 2, para la capa de red se utilizó un protocolo IP de versión 4, para la capa de transporte es TCP y para la capa de aplicación se utiliza un HTTP. Después de esto, en la página de telemática vimos las respuestas que se dieron, las respuestas HTTP, que fueron dos para nuestro caso, 200 OK y 304 not modified. Al compararlos nos dimos cuenta que la 200 OK tiene un mayor tamaño que la 304 not modified, ya que esta carga toda la información. O sea, la primera vez que se carga una página se carga y el mensaje que nos da 200 OK. En nuestro caso, este tamaño era casi 3 veces el de not modified, ya que not modified solo sube un pequeño paquete. En conclusión, esta actividad nos permitió comprobar el funcionamiento de TCP y HTTP en tiempo real, entender cómo se establece y finaliza una conexión y cómo el uso de caché reduce el tráfico en la red. Para la siguiente actividad vamos a capturar y analizar una comunicación FTP entre la computadora host y un servidor. Entonces para esto lo vamos a hacer de dos modos inicialmente y luego usaremos el cliente FileZilla. En el primer modo vamos a usar la línea de comandos. Entonces para esto pues iniciamos mediante la consola una sesión FTP. La abrimos en Windows y nos conectamos al servidor FTP de la Unicauca con un usuario anónimo y sin contraseña. Luego pues podemos ver, una vez iniciado, podemos ver una lista de comandos, los directorios que tenemos en ese servidor. Entonces vamos a acceder al directorio Windows, que dentro contiene también la carpeta documentos, y ahí vamos a ver unos archivos PDF. Vamos a descargar uno de los archivos PDF y con esto ya tendríamos nuestra captura de datos mediante la línea de comandos. Luego abrimos el explorador de archivos y en el buscador colocamos nuevamente la ruta para acceder al servidor Unicauca mediante FTP y nos va a aparecer la misma lista de carpetas que teníamos en la línea de comandos, pero esta vez en el explorador de archivos. Entonces accedemos nuevamente a a, a la carpeta Windows y luego a la carpeta documentos y hacemos doble clic sobre el archivo y se nos va a abrir el navegador. Lo cerramos y ya tenemos la lista, la captura de tráfico. Luego pues respondemos las preguntas que nos dejaban en la guía, que por ejemplo la respuesta 220 del servidor nos quiere decir que el servidor está listo y a la espera de una petición de parte del cliente. Entonces, cuando, cuando el servidor FTP emite una respuesta 331,
El explorador lo que hace es responde con el usuario y la contraseña, que en este caso el usuario pues es anónimo y la contraseña viene por defecto. Esto lo que nos permite es acceder al servidor de Unicauca y a las carpetas, como ya lo vimos. Entonces, el número de puerto que utiliza el cliente FTP para conectarse al puerto 21 del servidor FTP, en nuestro caso, es el puerto 49711. Y luego, el número de puerto de datos FTP utilizado por el servidor FTP en el modo de transferencia pasivo que tenemos en este caso, que debe ser mayor a 1023, en nuestro caso es 39.422. Esto por el lado de la captura de datos del explorador de archivos. Si lo comparamos con la captura de datos de la línea de comandos, eh, las, las semejanzas son muchas, ya que pues ambas están utilizando FTP como protocolo y por ende se puede observar que manejan los mismos códigos de retorno y los mismos comandos. Ambos los conectamos con el usuario anónimo y la contraseña por defecto del servidor de Unicauca, y ambos usan el modo de transferencia de datos pasivo, usando el puerto 21 del servidor como canal de control. Luego, para la siguiente actividad usamos la misma captura y análisis de la comunicación FTP, pero ahora utilizamos FileZilla. Entonces para esto pues nos conectamos, creamos un nuevo sitio donde colocamos el servidor de Unicauca, le quitamos toda la seguridad para que nos permita acceder y lo colocamos que el modo de transferencia sea pasivo. Con esto pues ya básicamente nos conectaríamos, ahí abajito nos permite acceder a las carpetas y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, descargamos el archivo y paramos la captura de datos en YChar. Al ver la captura, básicamente todo se ejecuta de igual manera que con los otros métodos. Todos tienen los mismos códigos, los mismos comandos, el mismo usuario. La diferencia más notable es que FileZilla utiliza Type 1 para la transferencia de archivos. Esto, a diferencia del Type A que usan generalmente, el Type 1 lo hace por medio binario, el Type A lo hace por ASCII. El problema es que actualmente pues hay muchos archivos que no solo son texto, en los cuales pues para la transferencia de datos no podríamos usar Type A porque corrompería los datos. Bueno, en la actividad 6 vamos a hablar acerca de la comunicación DNS y del protocolo de transporte que utiliza, que es UDP. Para esta actividad lo que hicimos fue activar la captura de WirtChar. Abrimos un navegador y en el navegador colocamos un enlace como www.google.com y apagamos la captura. Cuando apagamos la captura filtramos el WirtChar por DNS, lo que nos permitió ver la primera solicitud del cliente al servidor. Al expandirlo pudimos ver el datagrama que viajaba, el cual tenía 4 campos principales, que son source port, destination port, length y checksum. El source port para este primer caso de cliente al servidor es de 59.242. Este es el puerto de origen que usa el cliente para enviar la petición a el servidor. Este no es un puente fijo y lo asigna el sistema operativo. Normalmente son números mayores de a 1023. Son puertos efímeros, como lo dije, no son como por ejemplo en HTTP que es 80 o HTTPS que es 443. El destination port para nuestro caso es 53, ya que este es el reservado para el del servicio DNS. Este es el punto al que el paquete viaja. El length representa el tamaño total del datagrama. Siempre está compuesto por la cabecera y los datos de DNS. La cabecera siempre, en nuestro caso de UDP, va a estar compuesta por 8 bytes. Entonces, para nuestro caso, los datos de DNS son 32 bytes. Y el checksum es un valor calculado que verifica la integridad del datagrama UDP. Ahora, si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver el datagrama viendo de servidor a cliente. Lo primero que vemos es que este es mayor a el cliente servidor, esta consulta es mayor porque ocupa 56 bytes. Entonces son 16 bytes mayor. Lo otro que podemos ver es que hay un intercambio. O sea, el puerto 53 ahora es el puerto source y el puerto efímero ahora es el puerto de destinación. Los 4 campos siguen significando lo mismo, pero cambia los valores, ya que va de
el recurso al cliente en este caso, o del servidor al cliente. Lo otro que nos pide en esta guía es hablar acerca de los beneficios de UDP sobre TCP y luego de TCP sobre UDP. Empezando por UDP sobre TCP, se puede decir que este se utiliza porque es más rápido y con menos latencia. Esto se debe a que no establece conexión. Por eso reduce el tiempo de ida y vuelta entre el cliente envía la petición y recibe la respuesta, ya que esto se hace directamente. Esto es crucial en servicios como DNS, donde una consulta y respuesta debe ser casi inmediata. También se suele utilizar en medios de transmisión y en cosas que necesiten una respuesta ágil antes de una respuesta segura. Ahora, los beneficios de utilizar TCP sobre UDP en los protocolos es que TCP es más seguro. Por esta razón nos da confiabilidad, tiene control de errores, también verifica el orden de entrega y tiene control de flujo y congestión. También es un protocolo orientado a conexión, por eso tiene una sesión establecida que asegura que el emisor y receptor estén listos antes de transmitir, lo que da más seguridad en servicios críticos.